y que vayamos a Efesios capítulo 1. Y quiero que en Efesios capítulo 1 podamos detenernos en algunos pocos versículos, ¿sí? Efesios 1, vamos a leer desde el versículo 3 al 6 solamente, y dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Oramos. Señor, permítinos hoy a todos tratar a tu palabra como lo que es realmente la palabra de Dios. Permítinos someternos de todo corazón a ella, temerte, Señor, a través de tu palabra, alabarte, adorarte, creerte, Señor, al escuchar tu palabra, al escuchar el Evangelio, Señor, que fluye de ella. Señor, que en esta mañana podamos, a pesar de nuestra debilidad y de nuestros muchos pecados, Señor, podamos creer con todo nuestro corazón que enviaste a Jesús porque querías bendecirnos, Señor, y que podamos descansar en tu buena voluntad y en el gran amor, Señor, que tuviste por nosotros. Que podamos creerlo, Señor, al considerar tu palabra. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, yo creo que a nadie, a mí no me gusta, y yo estoy seguro que a ninguno de ustedes también, no nos gusta que nos roben, ¿cierto? A nadie nos gusta que nos roben. Si alguna vez les pasó, saben la impotencia y la bronca que da, que a uno le roben, ¿ah? Bueno, yo en esta mañana quiero pararme delante de ustedes, ¿sí?, para impedir que nos roben la verdad de este capítulo, de estos versículos, y que podamos decir, de acuerdo a lo que dice la Escritura, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y que podamos creer con todo nuestro corazón una verdad que hoy se nos quiere robar. Y es la verdad de que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Esto no tiene nada que ver con esa multitud de charlatanes que se para delante de los púlpitos a decir a la gente: Dios quiere bendecirlos, para decirles que Dios les quiere dar bienes materiales, que Dios les quiere dar casa, dinero, etc. Y nosotros escuchamos a esa gente muchas veces, nosotros decimos no queremos tener nada que ver con ellos, y empezamos como mentalmente a cerrarnos, a rechazarnos a la verdad bíblica de que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Sin duda no tiene nada que ver con esa charlatanería. Sin duda tenemos que aprender lo que significa que Dios quiere bendecirnos. Pero no tenemos que reaccionar. No tenemos que negarnos, no tenemos que olvidarnos, ni mucho menos empezar a rechazar la verdad de este capítulo, la verdad de estos versículos que hemos leído, y es que Dios quiere bendecirnos. ¿Sí? Dios quiere bendecirnos, y eso es lo que enseña este capítulo. Es más, para ser más precisos, este capítulo enseña algo más que Dios quiere bendecirnos. Este capítulo enseña que para los que son de Cristo,
para los que han venido a Él en arrepentimiento y fe, Dios ya los ha bendecido y los bendijo eternamente. ¿Sí? Dios los bendijo eternamente. Y uno de los propósitos de Pablo, al alabar a Dios por su buena voluntad en bendecirnos, es que los creyentes podamos vivir en el gozo, en la libertad de saber que hemos sido bendecidos por Dios. Hemos sido bendecidos por Dios. Y en los minutos que tengo por delante, a mí me gustaría hacer por lo menos 3 cosas. Explicar qué es lo que significa que hemos sido bendecidos, explicar cómo Dios hizo para bendecirnos y explicar a la luz de este pasaje también cuál tiene que ser la respuesta nuestra a la buena disposición de Dios de querer hacernos el bien, de querer bendecirnos. Bien, de esto es lo que se trata estos versículos. Y fíjense que esta sección que hemos leído comienza con una oración de adoración a Dios. ¿Sí? Comienza con una oración de adoración a Dios. Pablo comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Bien, el apóstol Pablo acá no pretende demostrarnos que Dios nos bendijo. No pretende convencernos que Dios nos bendijo. El apóstol Pablo simplemente se para y alaba a Dios porque nos bendijo. Alaba a Dios porque nos bendijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa entonces? Primera cuestión, ¿qué significa que Dios nos haya bendecido? ¿Qué significa ser bendecido por Dios? ¿Qué es lo que significa? ¿Sí? Una persona que ha sido bendecida por Dios es una persona que cuenta con su favor pleno. Con su favor pleno. ¿Bien? A lo largo de todo este primer capítulo del libro de Efesios, ¿bien?, el apóstol Pablo nos muestra qué es lo que hace Dios con un hombre, o qué es lo que ha hecho Dios con un hombre a quien ha decidido bendecir. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice: Dios ha bendecido a una cantidad innumerable de hombres y mujeres desde aquel día en la eternidad en que decidió amarlos, decidió salvarlos, desde aquel día en que Él envió a su Hijo en forma humana para que Él ponga su vida por ellos, desde aquel día en que los expuso al Evangelio y el Espíritu Santo los salvó al escuchar el Evangelio, y de ahí en adelante, estas personas, esta multitud, esta muchedumbre innumerable de hombres y mujeres, disfruta del favor pleno de Dios. Del favor pleno de Dios. De eso se trata Efesios capítulo 1. ¿Sí? El apóstol Pablo nos dice que esta disposición de Dios de querer bendecirnos es una disposición con todo su corazón. Él dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda. Él no se ha guardado nada. Él no se guardó nada. ¿Sí? Dios no se guardó nada en su afán de hacernos el bien. Él nos bendijo con todo lo que nosotros, como criaturas que habíamos caído en pecado y que estábamos sujetas a la maldición y a la condenación eterna, necesitábamos. Si nosotros queremos entender qué significa que Dios nos bendijo, un buen lugar para poder entenderlo es justamente Génesis capítulo 3. ¿Qué es lo que sucedió en Génesis capítulo 3 cuando Dios nos maldijo? Cuando Dios maldijo a la creación, cuando Dios pronunció su sentencia sobre nuestros primeros padres a causa de nuestra maldad. Cuando Dios a nosotros nos creó barro, al quien Él le dio aliento de vida, nos hizo su imagen, su semejanza, nos puso como sus hijos para gobernar la creación que Él había hecho, nuestra respuesta fue rebelarnos contra Él. Rebelarnos. Y la sentencia que nosotros sabíamos que venía a causa de esa rebelión, ¿cuál era? La muerte. ¿Sí? Dios dio una orden: el día que desobedezcan esta orden van a morir. Esa fue la sentencia de Dios. Y si bien cuando nuestros primeros padres desobedecieron,
La muerte no cayó instantáneamente sobre ellos. Lo que hicieron fue inundar esta creación de muerte. Inundar esta creación de muerte. Este mundo en el cual nosotros vivimos, esta creación en la cual nosotros vivimos, nosotros, nuestras relaciones unos con otros y nuestra relación con Dios está marcada por la destrucción que hemos traído nosotros por causa de nuestra maldad. Y esto no es algo muy lejano, no es algo diferente a lo que nosotros vivimos todo el día. Nosotros vivimos separados los unos de los otros por causa de nuestra maldad, por causa de nuestro egoísmo, por causa de nuestro egocentrismo, por causa de nuestros vicios, por causa de aquellas cosas que incluso podemos decir que son legítimas, pero que en nuestro afán por conseguirlas usamos a la gente como vehículos, las vemos como obstáculos cuando se interponen en el camino y nos convertimos, o mejor dicho, nos hemos creído la mentira de que somos dioses, a los cuales se les debe dar todo lo que ellos pretenden, todo lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y de la manera en que quieren. Esa es la maldición con la cual nosotros cargamos desde aquel día en el huerto del Edén. Nuestra maldad, nuestro pecado, nuestro corazón, con el cual incluso, a ver, hermanos, incluso aquellos que somos de Cristo, nosotros sabemos que nuestra debilidad humana y nuestro pecado es nuestra peor maldición. Incluso somos más conscientes de eso que aquellos que no son de Cristo, ¿o no? ¿O no? La vieja exclamación de Pablo de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al considerar su batalla diaria contra el pecado, es nuestra también. Es nuestra también. El pecado es la peor de todas las maldiciones. El pecado es la maldición que desencadena toda otra maldición. ¿Sí? Es la raíz. Es la raíz amarga que nosotros hemos sembrado en nuestro interior y en la creación. Y en la creación. Y esa raíz que se disparó, que se propagó por toda la creación, generación tras generación tras generación, y llegó hasta nosotros hoy. Y la vivimos y la sufrimos sus consecuencias, ¿sí? Cargamos con la culpa de nuestra maldad, cargamos con las consecuencias de las maldades de otros. Esa raíz es la peor de todas las maldiciones. Como decía, no solo es la peor, es la maldición que desencadena toda otra maldición. Que desencadena toda otra maldición. Pero Dios quiere bendecirnos. Y para los que son de Cristo, Dios nos ha bendecido. ¿Qué significa eso? Significa que Dios ha decidido tratar con la raíz más profunda, la raíz que desencadena toda otra maldición. Dios ha decidido tratar directamente con el pecado. Dios ha decidido tratar directamente con el pecado. Y cuando el apóstol Pablo bendice a Dios porque Dios nos bendijo con toda bendición, el apóstol Pablo está pensando en que Dios nos ha bendecido de una manera plena y completa, tratando de una vez y por todas con la maldición que desencadena toda otra maldición. Por eso en Efesios capítulo 2 el apóstol Pablo se concentra justamente en la obra de Dios resucitándonos a nosotros de la muerte espiritual, muertos en nuestros pecados. Dios nos llamó, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Bien, mis hermanos, esta verdad es realmente grande y nosotros necesitamos que caiga con todo su peso sobre nuestras conciencias y sobre nuestros corazones. Dios a nosotros nos ha bendecido completamente. Si somos de Cristo, si hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, nosotros podemos mirar el corazón de Dios, el tamaño del amor con que nos amó y darnos cuenta que ese amor es infinito, que no se puede medir. Que en el día en que Él decidió darnos a Cristo, Él nos dio absolutamente todo. Nos dio absolutamente todo. Junto con Él, junto con Jesús, nos dio absolutamente todo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Hizo por los pobres pecadores todo el bien que podría hacerse.
por alguien. Junto con Él nos dio todo, no se guardó nada. Y si usted es de Cristo, mi hermano, así débil, frágil y pecador como es, tiene que saber que usted ha sido destinado para un gozo eterno e indestructible, que ninguno de sus pecados podrá quitarle. No hay nada en este mundo que pueda hacer que Dios deje de amarlo. No hay nada. No hay nada en este mundo que pueda hacer que si usted es de Cristo, Dios deje de estar a su favor. No hay nada en este mundo que impida que Dios deje de hacer que todas las cosas obren para su bien. No hay nada en este mundo que impida que la bendición de Dios sea eterna sobre su alma, que Dios se pase, como también va a decir Pablo en Efesios capítulo 3, derramando por toda la eternidad su gracia sobre ustedes. Esa es la verdad acerca de cómo Dios ha decidido bendecirnos. Dios nos bendijo con toda bendición, ¿sí? Pero cuando nosotros consideramos qué significa que Dios nos bendijo, no solo tenemos que ver cuánto nos ha bendecido Dios, sino en qué consiste la bendición que Dios nos ha dado, porque el apóstol Pablo nos dijo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué es esto de bendiciones espirituales? ¿Qué es esto de bendiciones espirituales? Bueno, lo bueno es que no necesitamos ser creativos para inventarnos qué significa eso, porque el apóstol Pablo en todo este capítulo enumera una por una esas bendiciones, así que nosotros las podemos leer, las podemos entender y podemos decir, estas son las bendiciones espirituales. Y cuando empezamos a recorrer el capítulo 1 nos encontramos con que Dios, en primer lugar, nos amó desde la eternidad, nos eligió para ser parte de su familia, nos redimió de nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo, nos aceptó a pesar de nuestros pecados, nos hizo sus herederos, nos tiene guardada una herencia eterna. Y nos tiene guardada una herencia eterna, ¿sí? Fíjense, mis hermanos, que cuando nosotros leemos esto, podemos ver muy claramente que la bendición que Dios ha decidido derramar sobre nosotros es lo que venimos viendo en Génesis, es revertir todo lo que hicimos nosotros mal en el huerto del Edén. Él está revirtiendo. Dios, nosotros vimos cómo en Génesis Dios le va prometiendo a Adán, a Noé, a Abraham ahora, cómo es que Él va a obrar, ¿para qué? Para destruir a la serpiente, destruir lo que hizo la serpiente, y Él va a revertir todo eso. Y al revertir todo eso, ¿cómo termina? Con los creyentes heredando nuevamente cielos nuevos y tierra nueva, recibiendo una herencia eterna, volviendo al huerto del Edén. Para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Él tiene que perdonar nuestros pecados. Por eso envía a Jesús y redime nuestros pecados con su sangre. Para eso Él tiene que hacernos parte de su familia. Para eso Él tiene que derramar su gracia. Y cómo Él, cada una de esas bendiciones que ha decidido derramar sobre los suyos, es como un paso más hacia ese regreso, hacia volver a ese lugar del cual nunca debimos habernos ido. Pero acá es imperativo, es 100% necesario que nos detengamos en algo. Cuando nosotros consideramos acá que el apóstol Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, cuando leemos en qué consisten esas bendiciones, ¿sí?, inmediatamente nos damos cuenta que ni Dios ni el apóstol Pablo en ningún momento están pensando en bendecirnos materialmente debajo del sol. No se le pasa nunca por la cabeza al apóstol Pablo eso. Y yo quiero ser muy enfático en esto, hermanos. Como dije al principio, a nosotros nos han robado la expresión de que Dios quiere bendecirnos. Nos han robado la verdad de que Dios quiere bendecirnos. Nosotros escuchamos a un predicador decir, Dios quiere bendecir, y enseguida paramos las antenas, nos ponemos a la defensiva, porque este hombre seguro nos va a predicar prosperidad. Y en un sentido está bien que nos pongamos atentos porque es la verdad.
Es la verdad, la muletilla, la media verdad que estos falsos predicadores de la prosperidad utilizan, es la media verdad de que Dios quiere bendecirnos. ¿Y por qué digo media verdad? Porque es cierto que Dios quiere bendecirnos, pero han vaciado de contenido esa verdad bíblica y la han llenado con un falso evangelio. La han llenado con un falso evangelio. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, Dios en ningún momento está pensando en que Dios quiere que usted sea un hombre exitoso, una mujer exitosa, que le vaya bien, que Dios quiere que usted tenga buena salud, sus necesidades cubiertas y satisfechas. La palabra de Dios no piensa en ningún momento en esas cosas. Es más, vamos a subir la apuesta, vamos a redoblar la apuesta. Cuando Jesús llama a los hombres a seguirle, Él les advierte, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a perder sus posesiones en esta vida, tiene que estar dispuesto incluso a perder a sus seres más amados, a perder incluso su propia vida y aún así, y ahí sí va a estar listo para seguirme. ¿Se dan cuenta que es todo lo contrario? ¿Se dan cuenta que literalmente Jesús pide una hoja en blanco firmada al pie? Está claro que no a todos le pedirá todo, está claro. Pero cuando Él pida, cuando Él demande, cuando seguirle a Él signifique renunciar a cualquier cosa que en ese momento haya que renunciar, hay que estar listo y hay que estar dispuesto. Ese es el llamado del Evangelio. Ese es el llamado del Evangelio. Eso es lo que significa que Jesús es nuestro Señor y nuestro tesoro, el tesoro de nuestras almas. Porque Jesús no es un tesoro si Jesús es solamente el medio para conseguir otra cosa. ¿Sí? Si yo quiero que Jesús me haga feliz, si yo quiero que Jesús me haga una persona sana, si yo quiero que Jesús haga que mis seres queridos estén seguros, si yo quiero que Jesús me dé bienestar económico, yo estoy usando a Jesús para conseguir lo que realmente quiero. Eso es lo que estoy haciendo y eso no es el Evangelio. Jesús no es mi tesoro si es el medio para conseguir mi verdadero tesoro. ¿Sí? No lo es. Jesús es mi tesoro si yo estoy dispuesto a vender cualquier cosa en este mundo para poder tenerlo a Él. Si yo estoy dispuesto a renunciar a cualquier cosa para poder tenerlo a Él. Y por eso Jesús se preguntaba y le preguntaba a las multitudes, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve para un hombre que ganare todo el mundo y que pierda su alma? ¿De qué sirve para un hombre que ganare todo el mundo y que pierda su alma? Mis hermanos, nosotros transitamos en esta vida por un mundo y por una creación que está completamente rota. Completamente rota. Creo que hace algunos meses cuando estudiábamos Eclesiastés, el mensaje del libro de Eclesiastés consistía justamente en golpearnos, cachetearnos de un lado y del otro para que podamos desengañarnos de lo que este mundo tiene para ofrecernos, de lo que esta creación tiene para ofrecernos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo roto. Como decíamos en aquellos tiempos, estudiando Eclesiastés, a nosotros nos gusta pensar que el mundo funciona armoniosamente, que a los que hacen las cosas bien les va bien y que los que hacen las cosas mal reciben su merecido. Pero el mundo real, cuando nosotros nos levantamos cada día y nos vestimos para ir a trabajar, para ir a estudiar, para comenzar con nuestras actividades, en ese mundo real le pasan cosas malas a gente buena y le pasan cosas buenas a gente mala. Ese es el mundo real. ¿Sí? Personas buenas son traicionadas, personas buenas pierden a sus seres más queridos, ¿sí? Personas buenas son estafadas y personas malas parece que les va muy bien y ese es el mundo real, ese es el mundo real, ese es el mundo en el que nosotros vivimos. El mundo está roto, tal como nosotros lo caminamos cada día, el mundo está roto.
Y cuando la palabra de Dios dice que Dios ha decidido bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en ningún momento yo empiezo a buscar y leo que Dios ha decidido para mí arreglar todas esas cosas. No, Dios no decidió. Nosotros vivimos en un mundo todavía que va a seguir funcionando así. Y nosotros, incluso aquellos que somos de Cristo, vamos a seguir caminando en un mundo roto, en un mundo lleno de dolor, en un mundo lleno de aflicción, en un mundo donde las cosas nos van a salir mal, en donde vamos a perder, en donde vamos a dejar cosas atrás, en donde vamos a sufrir. Ese mundo es el mundo en el cual vamos a seguir caminando. Pero cuando la Escritura dice acá que Dios nos ha decidido a nosotros bendecir con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, está tratando de convencernos, está tratando de que nosotros creamos con todo nuestro corazón de que lo que nosotros más necesitamos en este mundo y en esta vida no es que los problemas cotidianos que tenemos debajo del sol se resuelvan para siempre. Nosotros necesitamos un Padre, necesitamos un Salvador, necesitamos un Dios que perdone nuestros pecados, que nos haga parte de su familia y que nos dé una herencia eterna con Él. Esa es la mayor bendición que nosotros necesitamos en esta vida y en la que viene. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Saben qué? Pónganlo en perspectiva. Cuando todo esto pase, cuando ustedes, sin importar la edad que tengan, se paren delante del juez, delante de Dios, cuando ustedes vean a los santos ángeles de Dios arrojando a multitudes y multitudes a la condenación eterna, cuando ustedes vean una multitud innumerable de personas que no se pueden contar entrando, corriendo al reino de Dios por toda la eternidad, y lo vean con sus propios ojos, ustedes van a poder ver con sus propios ojos cuáles son las bendiciones que realmente valían la pena. Lo van a ver. Ustedes van a ver. Lo van a ver, lo vamos a ver con nuestros ojos, hermanos. Que cualquier cosa que podíamos tener en este mundo, que realmente, como dijo Jesús, no sirve de nada, absolutamente de nada, si ganamos todo el mundo y perdemos nuestras almas. Que no sirve absolutamente de nada y que lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesús, por el gran amor que Él nos tuvo, al bendecirnos con toda bendición espiritual en Cristo, lo que Dios hizo por nosotros, aunque eso significó negarnos cosas materiales en esta vida debajo del sol, fue infinitamente más precioso, más valioso y más amoroso que el hecho de que Él nos hubiese arreglado completamente la vida debajo del sol. Nunca lo pensaron, Él podría hacerlo si Él lo quisiera. Él podría hacerlo. Si Él quisiera, Él podría resolvernos la vida debajo del sol. Él ha decidido, en vez de eso, hacernos parte de su familia, perdonando todos nuestros pecados y dándonos una herencia eterna. Dándonos una herencia eterna. Mis hermanos, cuando yo hablo de esto, no significa que el mundo y las circunstancias no nos van a doler. Ni siquiera significan que no nos tienen que doler. Va a haber aflicción, va a haber tristeza y la vamos a tener que atravesar. Pero ¿cuánta desesperanza tiene la persona que piensa que tiene derecho a reclamarle a Dios porque está pasando lo que pasa? La persona que piensa que Dios le ha prometido que no iba a pasar por ninguna de esas cosas. Que piensa que como Dios lo bendijo, como es un hijo del rey, él no tendría que vivir esas cosas. ¡Cuánta desesperanza! ¿Cuántos hombres y mujeres terminan enojados con Dios porque han creído esa mentira? ¿Cuántos hombres y mujeres terminan mirándose a sí mismos pensando que no tienen la suficiente fe en Dios y que por eso Dios les hace pasar por esas cosas? ¿Cuántas personas han creído esa mentira? Y yo quiero, mis hermanos, que ustedes sean libres de eso. Que ustedes sean libres. Que ustedes puedan recibir la verdad de que Dios los ha bendecido, ¿sí? No como la verdad de que Dios va a impedir que las cosas malas pasen, ¿sí?
las cosas malas van a venir. Y hacemos bien al Señor, pidiéndole que nos ayude en medio de las pruebas, pidiéndole incluso que nos libre de las pruebas. Hacemos bien en pedirle al Señor. Pero sepamos, hermanos, sepamos que en medio de esas aflicciones, que en medio de esas pruebas, y por encima de todas esas, Dios ha decidido bendecirnos con algo infinitamente más grande. Infinitamente más grande. Infinitamente más valioso. Con algo que solamente Él puede darnos. Con algo que solamente Él puede darnos. ¿Sí? ¿Cómo recibimos estas bendiciones? Ya hemos dicho en qué consisten estas bendiciones. Son las bendiciones que Dios nos ha dado, bendiciones espirituales, ¿sí? Dios nos hizo parte de su familia, Dios perdonó nuestros pecados y Dios nos hizo herederos de una nueva creación. ¿Cómo las recibimos? Pablo dice que estas bendiciones son bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. ¿Sí? Esa es la respuesta a cómo Dios puede bendecir a personas que no merecen ser bendecidas. Que no merecen ser bendecidas. Cuando nosotros leemos que Dios ha decidido bendecirnos a nosotros en lugares celestiales en Cristo, nosotros tenemos que reflexionar, ¿bien?, acerca de cuál es la razón por la cual el lugar en donde Dios nos bendice es Cristo. Y una manera de reflexionar es pensar, bueno, ¿qué sucedería con nosotros aparte de Cristo? ¿Sí? ¿Dios puede bendecirnos a nosotros aparte de Cristo? ¿Dios puede bendecirnos a nosotros aparte de Cristo? ¿A qué me refiero con aparte de Cristo? Pongámoslo de esta manera. Si Jesús nunca hubiese venido a este mundo, si Jesús nunca hubiese puesto su vida por los pecadores, ¿podríamos esperar que Dios nos bendiga? La verdad es que no. Porque si Cristo no está entre nosotros y Dios, y nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios sin un mediador, desnudos delante de Él, ¿sí?, que su justicia mire directo y crudamente a nuestra pecaminosidad, a nuestra maldad, a nuestra debilidad, nosotros no podemos esperar que Dios vaya a bendecirnos. No podemos esperar absolutamente nada. Nosotros somos culpables. Nosotros cargamos con la culpa. Si hay un sentimiento, si hay una sensación con la cual nosotros cargamos incluso desde chiquitos, es con la culpa. Aún los niños que están acá saben lo que es la culpa. Saben lo que es la culpa. Y saben que todo el tiempo están en su cabecita y nosotros, que somos más grandes también, en nuestra cabeza, lidiando con la culpa. Lidiamos con la verdad de que sabemos que no hemos hecho las cosas como se esperaba o como deberíamos haberlo hecho. Y en la medida en que nos exponemos a la palabra de Dios, en la medida en que aprendemos más acerca de la voluntad de Dios, esa conciencia que tenemos nosotros de lo que es correcto se ilumina más, y al iluminarse más nos damos cuenta que somos más culpables de lo que pensábamos. ¿Sí? Más culpables de lo que pensábamos. La verdad de Dios hace eso. Somos más culpables de lo que pensábamos. Y cada uno va por la vida lidiando con la culpa a su manera. ¿Sí? A su manera. Y hay gente muy deprimida y que no se puede perdonar por las cosas que ha hecho. Y hay gente muy insensible y que trata de justificar todo el tiempo las cosas que ha hecho. Y se justifican todo el tiempo. Y sí, está mal, pero si no haces así, acá te comen vivo. O sí, está mal, pero el otro me hizo peor. O vamos como lidiando, aprendemos. Con el correr de los años, de la vida, aprendemos a lidiar con la culpa, pero todos sabemos que todos nosotros somos culpables. Lo sabemos. Somos culpables.
Y como dice el viejo Salmo, si el Señor mirara a nuestros pecados, ninguno podría estar en pie. Nosotros sabemos eso. Nosotros huimos de pensar lo que sería estar frente a una persona o frente a alguien que nos conoce completamente. Y eso es lo que va a ser el juicio. Y eso es lo que significa estar frente a los ojos de Dios. Es estar frente a una persona a la cual no podemos engañar ni convencer con nuestras artimañas acerca de por qué hemos hecho lo que hacemos y cómo justificar nuestra maldad. No podemos hacer nada de eso. Él nos ve tal como somos. Él entiende perfectamente cómo y por qué hacemos cada cosa que hacemos, ¿sí? Cada movimiento milimétrico que hacemos nosotros, Él lo entiende completamente. Qué intención y qué cosa lo movió. Y puede discernir cada gramo de maldad que hay en nuestro interior. Él lo ve. Y somos culpables. Es imposible que Dios bendiga a una persona aparte de Jesús. Es imposible. Así, cara a cara, crudamente, uno a uno con Dios, no tenemos oportunidad de que Dios nos bendiga. No tenemos oportunidad de que Él nos reciba en su familia. No tenemos oportunidad de que Él simplemente olvide todo lo que hemos hecho y haga tabula rasa, borrón y cuenta nueva y no pasa nada con nuestros pecados. Así, uno a uno, es imposible. Cara a cara, sentados mano a mano en una mesa, no hay posibilidad. No hay chance. No hay chance. Él es justo. Nos encantaría pensar que su amor significa que Él simplemente va a hacer de cuenta que las cosas malas que hemos hecho no pasaron. Nos encantaría pensar eso. Pero Dios sería un Dios tremendamente injusto si hiciera eso. Terriblemente injusto. Intolerablemente injusto. Si Él simplemente barriera todo abajo de la alfombra y no pasó nada. Dios no es así. Dios no es así. Entonces, cuando nos encontramos con la verdad de que Dios ha decidido bendecirnos a nosotros, irremediablemente el apóstol Pablo tiene que explicarnos que la forma en la que Dios ha decidido bendecirnos es en Cristo. ¿Qué significa que Dios nos ha bendecido en Cristo? Bueno, significa muchísimas cosas. Pero si puedo poner, aunque sea en unas pocas palabras, algo de lo que eso significa, es que Dios ha decidido poner a Jesús como nuestro representante. Él es nuestro representante. Él es nuestro representante. Y lo que Él haga, se va a tomar a nuestro favor. Lo que Él haga se tomará a nuestro favor. Entonces, si Él hace bien, se toma a nuestro favor todo el bien que Él hace. Si Él soporta el castigo por los pecados, Él soporta ese castigo por nuestros pecados, porque Él nos representa. Y cuando Dios quiere tratar con nosotros, trata con Él. Y trata con nosotros a través de Él. A través de Él. Somos representados por Él. Su bien es nuestro bien. Su obediencia es nuestra obediencia. Cuando Él recibe el castigo y la ira de Dios por los pecados, Él está recibiendo el castigo y la ira de Dios por nuestros pecados. Él está parado al frente, al principio, a la cabeza de una larga fila de pecadores y se para delante de Dios y dice: acá estoy yo con los hijos que me diste. Yo los represento, son míos. Son míos, son mi familia. Soy el primero entre todos estos. Entre todos estos. Y Dios nos bendice en Cristo. En Cristo. Solamente en Cristo. Él no se salta a la fila. Él no decide mirarnos a nosotros y individualmente lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, para hacer cuentas. No, Dios no hace nada de eso. Dios no hace ninguna cuenta. No hay ninguna balanza de buenas obras, malas obras. No hay nada de eso. Hay un representante a la cabeza de una familia innumerable de hijos. Y ese representante es Jesús.
Y si ese representante obedece perfectamente a Dios, esa obediencia cuenta para todos. Si ese representante es perfecto, es santo, es justo, es apartado de la maldad y de los pecadores, todos los demás también lo son. Si ese representante hereda todas las promesas de Dios, hereda el reino de Dios, hereda una nueva creación, también lo heredan todos los de atrás. Eso es lo que significa que Dios ha decidido bendecirnos a nosotros en Cristo. Bendecirnos en Cristo. Nos ha bendecido y ahora cobra sentido. ¿Por qué hemos recibido toda bendición espiritual? ¿Por qué Dios no se ha guardado nada? ¿Por qué Él no se guarda nada con su Hijo? Porque Él le entrega todo en las manos a su Hijo. Porque su Hijo es digno y es merecedor de todo el bien y de toda la bendición que Él recibe de su Padre. Y si Él está a la cabeza y si Él lo merece, todos los que estamos atrás también. Todos los que estamos atrás también. Básicamente en toda la humanidad hay dos filas. Hay dos cajas acá. Hay dos cajas para la línea de caja. A la cabeza de una fila está Jesús. A la cabeza de otra fila está Adán. No hay más. No hay más. Usted está en la fila de Adán, representándonos a Adán, con su desobediencia, con el castigo que Dios trajo a la creación por causa de su desobediencia, o usted está en la fila cuya cabeza y cuyo representante es Jesús. No hay más opción. No hay más opción. Tiene sentido, ¿no? Porque tampoco tiene mucho sentido. No me sirve ninguno de los dos. Yo quiero, Dios, que usted me tome a mí por mí mismo. No tiene sentido. Eso es lo mismo o peor que ser representado en Adán. Es lo mismo o peor. ¿Sí? El mejor de nosotros, Adán, el mejor de nosotros, en el mejor lugar posible, fracasó. ¿Usted lo va a hacer mejor? No. Pero vino otro, a cumplir con lo que Adán no pudo cumplir, ¿sí? A representarnos delante de Dios como Adán no pudo representarnos, y en Él recibimos toda bendición espiritual. En Él recibimos toda bendición espiritual. En Cristo. ¿Sí? En Cristo. Todo esto encierra detrás algo muy hermoso en el corazón de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros, o qué es lo que la Escritura llama la gracia de Dios? Mire, mi hermano, que usted, que es tan pecador como yo, que es tan pecador como Adán, que tenemos todas las características, todas las condiciones y que cumplimos todos los requisitos para estar en la fila de aquellos representados por Adán, que usted y yo, ¿sí?, podamos ser recibidos en Cristo, no es algo que nos ganemos. No lo merecemos. No lo merecemos. Si Dios tuviese que tomar en cuenta lo que nos merecemos, ¿sí?, lo que realmente nos merecemos, nosotros no nos merecemos ser bendecidos en Cristo. No nos merecemos ser parte de la familia de Dios, no nos merecemos el perdón de nuestros pecados, no nos merecemos una herencia eterna, no nos merecemos. Si hablamos de merecimientos, ¿sí?, si hablamos de merecimientos, lo que merecemos es la separación, la condenación, la distancia. Eso es lo que merecemos. ¿Sí? Como nuestros primeros padres, expulsados del huerto del Edén. Y seguir nosotros con ese derrotero. Bien, eso es lo que nos merecemos. Pero Dios es un Dios de gracia. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente esto, que Dios está dispuesto a no tratar con los pecadores como los pecadores merecen. ¿Bien? No tratar, a no tomar en cuenta si hemos hecho bien o si hemos hecho mal. Y esto acá Pablo lo expresa de una forma muy clara. Cuando él dice que Dios decidió bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, Dios eligió para nosotros este destino antes de que nosotros pudiésemos haber hecho cualquier cosa, ya sea buena o ya sea mala. Dios no tuvo en cuenta, eso es lo que está queriendo decir Pablo, Dios no tuvo en cuenta lo que ustedes hicieron, no lo tuvo en cuenta. Dios tuvo en cuenta solo una cosa, a Cristo. Es lo único que tuvo en cuenta. Y lo que Él hizo por ustedes fue algo absolutamente independiente de su desempeño, de su vida, de su bien, de su mal. ¿Usted piensa que usted es demasiado pecador para venir a Cristo? ¿Usted piensa que usted es demasiado pecador para que Dios pueda hacerlo parte de su familia? Bueno, usted tiene que leer estas palabras y creer con todo su corazón de que Dios no toma en cuenta lo que usted haya hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Dios toma en cuenta solo una cosa, Cristo. Cristo. Dios nos escogió en Cristo antes de que nuestra línea de tiempo empezara. No cuenta nuestra línea de tiempo. No cuenta. Dios eligió bendecirnos antes que pudiésemos hacer cualquier cosa para ganar o para perder esas bendiciones. ¿Sí? Esas bendiciones. En algún momento nos vamos a tomar el tiempo de examinar quizás un poco más profundo lo que significa que Dios nos haya elegido. Hay un montón de preguntas que se levantan cuando pensamos en eso, ¿sí? Pero por ahora lo que sí nosotros podemos creer, aunque no nos terminemos de encajar, no terminan de encajar todas las piezas, es que cuando Dios ha decidido bendecirnos, Él no tuvo en cuenta nada de lo que nosotros hayamos hecho. Y eso para nosotros son buenas noticias. Eso son buenas noticias, ¿sí? Después veremos cómo pasó, cómo encaja esto con esto otro, pero díganme si no son buenas noticias de que Dios no tome en cuenta el bien o el mal que nosotros hayamos hecho para nuestra salvación. Son las mejores de nuestras noticias. ¿Qué es lo que toma en cuenta? Cristo. Cristo. Es lo que Él toma en cuenta. Es lo que Él toma en cuenta. Él ve la cabeza de la fila. Eso es lo que Él ve. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que responder? ¿Cómo respondemos frente a esta verdad? Bueno, mi primera respuesta a esta pregunta. Tanto el versículo 1, donde empezamos leyendo, como el versículo 6, terminan con una expresión de adoración. Pablo dice, bendito sea el Dios, el Padre, que nos bendijo, y termina en el versículo 6 diciendo que hizo todo esto para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? De manera que, si nosotros tuviésemos que decir la primera de nuestras reacciones frente a la disposición de Dios a bendecirnos, frente a su perdón, frente a lo que hizo por nosotros en Cristo, la primera de nuestras reacciones tiene que ser rendirnos en adoración a Dios. Rendirnos en adoración a Dios. Bien. Hay un montón de cosas que nosotros vamos a leer en la Escritura y que no vamos a entender. Muchísimas, muchísimas. ¿Sí? Muchísimas. Pero nosotros no podemos condicionar nuestra adoración a entender completamente todo, a entenderlo completamente todo. No podemos condicionar. No podemos pensar, yo voy a adorar a Dios cuando termine de entender cómo funcionan estas cosas. Mi hermano, adore al Señor, que lo ha amado desde antes de la fundación del mundo y que desde antes que usted naciese, Él lo amó y decidió bendecirlo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alabe al Señor que perdonó sus pecados. Alabe al Señor que envió a su Hijo a poner su vida por causa de sus pecados. Alabe a ese Dios. Alabe, que su corazón se llene de alegría, se llene de gozo, se llene de gratitud, se llene de esperanza. Alimente su corazón con el Evangelio. Aliméntelo diariamente, porque la adoración al Señor no surge en el vacío. La adoración es una reacción. Es una reacción, y para que una reacción se produzca, algo tiene que pasar en nuestro corazón. Entonces, llene su corazón del Evangelio.
escuche, lea el Evangelio, alabe al Señor, reaccione al Evangelio, ¿sí? Usted no puede esperar, mi hermano, pasarse todos los días de la semana con su cabeza divagando entre las ocupaciones, preocupaciones, entre las noticias, entre lo que se ve allá, entre las redes, entre esto, aquello, y de la nada pensar que de ahí va a brotar adoración. Eso no funciona así. Si usted quiere adorar a Dios, bendecir a Dios por lo que Él ha hecho por usted en Cristo, usted tiene que llenar su mente y su vida del Evangelio. Y usted va a reaccionar en adoración. Si usted es de Cristo, usted va a reaccionar en adoración. Y es la primera y más fundamental de nuestras respuestas. La primera y más fundamental de nuestras respuestas ante la buena voluntad de Dios para con nosotros es la adoración, es la alabanza. Es alzar nuestras manos al cielo con Pablo y decir, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, que me amó, que me bendijo, que cuando yo no era nada y cuando yo era un pecador y cuando yo merecía la condenación, Él en lugar de darme eso, Él me dio a su Hijo. Bendito sea este Dios. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios es este que ama a sus enemigos, que pone la vida de su Hijo por amor a sus enemigos? Bendigamos a Dios, alabemos a Dios. La segunda respuesta apropiada frente a esto, sin duda, mis hermanos, es la fe. Es la fe. Mi hermano, crea la palabra de Dios. Crea en el amor de Dios. Si usted no es de Cristo, si usted aún no se ha arrepentido de sus pecados, si usted aún no ha confiado en Jesús, crea en este Dios. Crea en este Dios. Quizá puede parecer como muy trivial esto que le estoy diciendo, pero, a ver, si usted alguna vez experimentó la culpa de su pecado como una muralla infinitamente alta, imposible de saltear, usted sabe que el llamado del Evangelio es realmente imposible. Que cuando decimos que creamos que Dios nos ama y nosotros sabemos la clase de pecador que somos, nosotros sabemos lo indignos que somos del amor de Dios, nosotros necesitamos mucho aliento de la palabra de Dios, necesitamos de la obra del Espíritu Santo para poder creer en esa verdad. Pero yo les ruego, crean que Dios ha dado a su Hijo por pecadores como ustedes, para bendecir eternamente a pecadores como ustedes, para bendecir, salvar y amar por toda la eternidad a pecadores como ustedes, que merecen la condenación. Crean, miren a Jesús, no se miren a ustedes, miren a Jesús, miren a aquel que los puede representar delante de Dios. Miren a su representante y confíen en Él. Y mis hermanos, también ustedes reciban con todo su corazón la buena noticia de que Dios nos ha bendecido eternamente. Si nosotros somos de Cristo, nosotros no tenemos que andar por la vida, mendigándole al Padre su amor y su aceptación. No tenemos que andar por la vida tratando de ganarnos paso a paso, como si Dios nos pusiera a prueba cada día para ver si Él va a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor y si va a estar con nosotros con su favor cada día. Dios no es así. Dios nos bendijo a nosotros en Cristo, nos dio a nosotros un Salvador antes de que nuestra historia comenzara y eso Él no lo va a cambiar. Eso Él no lo va a cambiar. Confíen y vivan en la esperanza, en el amor, en la libertad de saber de que Dios nos ha bendecido por toda la eternidad. No hay nada que comprar, no hay nada que ganar, no somos puestos a prueba, no hay nada que sostener. Él lo hizo en Cristo. Y así va a seguir tratando con usted si usted es de Cristo. Va a seguir tratando con usted por medio de Cristo. ¿Oramos y terminamos?
Señor, te pido por favor que nos des a nosotros el corazón, la fe, la esperanza de poder recibir estas palabras que son tus palabras, Señor, de poder edificar nuestras vidas sobre ellas, Señor, de poder luchar cada día de nuestras vidas por poder mantener y sostener nuestra confianza en este Evangelio, Señor, en estas buenas noticias. Gracias por todo lo que hiciste para nosotros por medio de Jesús, Señor. Nuestra esperanza está puesta en Él, Señor. Nuestros corazones se afirman en Él, solamente en Él, Señor, como la única roca de nuestra salvación. Oramos en Él, en el nombre de Él, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.